Leche frita, un postre español tradicional muy fácil de hacer. Si siguen mis pasos uno a uno. 1 litro de leche, 3 huevos, piel de naranja y limón sin la parte blanca para que no amargue. Vainilla, extracto de vainilla. 120 gramos de azúcar, 120 gramos de maicena, 50 gramos de harina, que eso es para el rebozado, y el aceite que usaremos para freír. Los ingredientes con sus cantidades al final del vídeo y también en la pestaña o cajita de descripción, de comentarios. Ahí lo van a ver. Del litro de leche primero vamos a poner aparte como casi un vaso. Esto es para después. El resto de la leche lo vamos a poner en una olla. Le agregamos el azúcar y la mezclamos. La piel de la naranja y del limón y la cucharadita de vainilla. Mezclamos todo bien y la ponemos al fuego, en principio un poquito alto, hasta que comience a hervir. Se acostumbra a poner una ramita de canela, así va la receta, pero como a nosotros no nos gusta, pues no le pongo. Pero si a ustedes les gusta, póngansela, que la lleva. En cuanto veas ya las burbujitas que empiece a hervir, le vamos a bajar el fuego a medio para que vaya infusionando, siga calentando por 10 minutos, vaya hirviendo lentamente. Y te aconsejo que cada tanto la muevas un poquito para que sobre todo el azúcar no haga fondo abajo. Pasados los 10 minutos, apagamos y retiramos del fuego. Ahora la leche que habíamos reservado, el vaso, lo ponemos en un recipiente, le agregas la maicena y la vamos a ir mezclando porque la idea es disolverla bien. Previamente hemos colado la leche que habíamos servido y ahora agregamos la mezcla. La llevamos al fuego nuevamente y la vamos a estar moviendo constantemente hasta que veamos que espese. Es importante que la estés moviendo para que no coja fondo. A los 5 minutos moviendo sentirás que hace más resistencia, que está más espesa y ya se va notando cómo la maicena va actuando. Es muy rápido, ¿ves? Ahí te va espesando y la mueves. Ahí sí que le das con más energía para evitar que queden grumos. Cuando veas que toma esta consistencia así cremosa, la retiras del fuego. La pasamos a una fuente. La extendemos bien. Con papel plástico o film la cubrimos bien pegando así a la superficie para que no se seque, no se endurezca, la proteja. Y así la dejamos enfriar a temperatura ambiente. Lo he dejado toda la noche para que esté bien cuajado, con su papel film para que no se haga costra. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cortarlo pues en porciones, más o menos para que nos queden unos cuadraditos. Así que la cortamos así, más o menos del mismo tamaño. Luego lo cortamos aquí por la mitad. La vamos a ir pasando con cuidado. Fíjense que queda bien compacta y se separa fácil. Entonces ahora, para hacerla como un tamaño bocado más práctico, cortamos esta por la mitad y nos quedan cuadraditos así. Tenemos harina de trigo común, 2 huevos que he batido, y lo que hacemos ahora es pasarla por la harina y por el huevo y la ponemos en el aceite, y así hacemos con todas: harina, huevo y aceite, bien caliente a fuego medio alto, abundante aceite que lo cubra todo.
Pasamos por el azúcar. Bueno, una vez puesta ya el azúcar, tenemos la leche frita lista. Queda muy suave. Fíjense que al romperla se ve blandita y está muy buena. Miren qué maravilla cómo quedó. Esto está... Oh, espero que hayan disfrutado de esta receta de leche frita. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo de Cocinando con Claudio. ¡Adiós!